Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro directo más. Esta vez os traigo Crimes and Punishments de Sherlock Holmes, ¿vale? Aventura gráfica de estilo moderno, ¿no? Nosotros ya manejamos el personaje con el stick del mando y tal. Y ya la tenemos en el canal, entera, completa, ¿vale? Tenemos todos los casos, va como por casos, por así decirlo. Mi intención es ahora, a ver si nos da tiempo a hacer un caso completo, ¿vale? Si puede ser. Y eso, que en la descripción del vídeo tenéis ahí la lista de reproducción del juego que subimos al canal por episodios. De episodios, ya sabéis, entre 40 minutos y una hora, que solemos hacer en el canal. Y me apetecía traerlo en directo, ya que es un juego donde puedes pedir ayuda, ¿no? a la gente que está ahí en el chat contigo, ¿no? Para ayudarte en el caso, y eso a mí pues me gusta, me mola. Voy a saludar a la gente que va entrando, a Vero y a Miguel Ángel, ¿qué tal estáis? Y bueno, y muchísimas gracias a toda esa gente que se va a pasar por el directo y a los que veáis esto en diferido también. Espero que paséis un buen ratillo. Pues nada, vamos a comenzar partidita, ¿no? Ya que habéis ya 6 personitas por ahí. Y el título que he puesto es el fin de Peter el Negro, es el primer caso, ¿vale? Y este juego me he pillado estamos jugando la versión de Epic Games, que me la regalaron. Digo, pues mira, pues vamos a probarlo en Epic Games, a ver qué tal. Nada, de la prueba, bien y mal. Bien, de la prueba, pues al final me han detectado, tengo que ir todavía al médico, al digestivo, pero tengo una especie de colitis ulcerosa. Sí, todo indica eso. Una especie de enfermedad de estas crónicas del estómago, bueno, de la parte del intestino. Y bueno, no es nada maligno, pero que es una enfermedad crónica que tengo que ir tratando, tendré que cambiar la dieta, me tendrán que medicar. Pero que no es nada grave, ¿vale? No es, bueno, grave. No es nada grave de morirse, quiero decir. Y nada, de momento bien, vamos bien. ¿Y esto? ¿Por qué sale ese idioma? Ah, vale, en memoria de los 100 en el cielo de Ucrania. Vale, está en cirílico. Frogwares presents. Lo que mola de este juego, ¿veis las neuronas esta? Es la que va hilando pistas, tío, mola muchísimo. Decidme si el audio del juego está bien, ¿vale? Porque está todo al 50%. Lo he mirado antes. Yo lo oigo fuerte. Tía, relajarse y comer bien. Sí, me tendrán que decir cuando pueda ir, pues no puedo ir todavía al digestivo, todavía no tienen consulta. Me tienen que dar la cita y me dirá pues cómo plantear esta especie de enfermedad, ¿no? Está muy alto el audio. Bueno, ahora veremos a ver cómo está en el juego. El fin de Peter el Negro. Jeje, te ha pillado, Watson. Uy, tenemos problemas con la sombra, gente. Holmes. Cubrirse. Holmes, will you stop that? Vale, cubrirse. You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Paso firme. Esposas tintineantes. Policía. Noveno escalón evitado. Inspector Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes.
A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little Vaya brain festival work que llevo con would la be sombra, preferable gente. now. Esto hay que arreglarlo. Do please tell us more about Black. Me da muchos problemas en muchos juegos, Peter tío. Carey, No sé si es mi gráfica born que in está defectuosa, tío. 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Vale. Has the investigation Cazador de already ballenas. begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious. Hace bastante I would tiempo que lo prefer you jugué, to o sea join que me down there. seguramente Give me no me half an acordaré hour ni de to la mitad. prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Vale. A ver. Hostia, ¿y esto cómo lo arreglo yo, tío? Gente. Hay un problema ahí, tío, con las sombras que flipas. Pero son las sombras de ahí. De las cortinas. Hostia, no puedo tocarlo de aquí. Oh. Telescopio. Aquí creo que sale una señora gordita. Esto me acordaba yo. ¿Y el perro? Estaba por ahí el perro, ¿no? Esa huesa. ¿Dónde estaba, tío? Ah, no, pero hay fallos, fijaos. Me dan fallos, tío. Sí. Mira, 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 mira la lámpara. Uf, mal rollo. Son defectos gráficos, No sé si jugarlo, A ver, ¿podemos guardar? ¿Ha guardado el juego? No lo sé. Vale, esto no es. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Vale. O sea, de momento aquí no tenemos nada que hacer, así que vámonos directamente. No están las cartas This is where estas. I keep my post. Vale. No puedo entrar a mi cuarto tampoco. Ah, este es el dormitorio de Watson. Bueno, ya vamos a por aquí. Vale, Baker Street. Tenemos que ir ahí, ¿no? I cannot leave yet. I am not finished here. Ah, vale, te tienes que vestir y tal. Mapa. A map of seminar. London and the surrounding area. It could be useful. Es que creo que guarda el juego automáticamente, entonces, claro. Creo que lo podía poner en primera persona también. Si tenía un modo de primera persona, a ver. Con la B. Abrir el cuaderno con la X. Cambiar de personaje, pero podemos cambiar a Watson o a él. Eso es. Podemos poner primera persona cuando estamos aquí, por ejemplo, aquí dentro, para investigar mejor y tal. Y luego cuando vas caminando, pues... Bien, tocador. No, el pelo déjatelo. A ver, traje informal. Este mismo. Traje marrón.
Mismo, ¿no? Ahí está el libro. Crímenes y castigo. Crimen y castigo. Vale, enciclopedias examinar. Aquí podemos buscar información. Ya me puedo ir, ¿no? Sí. Me tenía que vestir, gente. Vale. Ah, me iba directamente aquí a la zona de la I'm over here. Come on. Sí, porque aquí te explican un poquito cómo funciona el instinto y todo eso. Reunirse con Lestrade. Vale, completado. Tareas. Investigar el asesinato de Peter Carey. Inspeccionar la escena del crimen en Woodsman Lee. Vale. El mapa. Pruebas. Perfil de la víctima. Entonces, el perfil de la víctima. Que nos han explicado. A ver cómo pasó. Ah, con esto. Vale. Documentos. Los diálogos que hemos tenido. Recuerdos. Mensajes. Y perfiles. Vale. Esto es cuando los inspeccionas a los personajes. Ok. Bien. Sigo teniendo defectos gráficos por ahí, ¿veis? Sí, son defectos de sombras, tío. Pero es que no es el primer juego que me pasa, ¿sabes? Es muy extraño. Ya me pasó con el Final Fantasy también. Tuve problemas. Con el 15. Pero quité una cosa y se corrigió. Quité lo del teselado ese. Vale, vamos a ver. A lo mejor son los drivers, tío. Que no van bien. Es que está alto y bajo, tío. ¿Será el postprocesado este? No sé, a ver, voy a tocar el postprocesado, por ejemplo. Reinicia el juego, tío, en serio. Vamos a probar. El postprocesado puede ser. Puede ser. No lo sé. Vale, ya puedo pasarlo, vale. Veamos. Si no le den por saco, o sea, lo dejo como está y ya está. Si voy a tocar cosas y no se cambia. No, esto hace lo mismo, ¿veis? Esto hace lo mismo. Vale. Vamos a cambiar esto a esto. Bueno, vamos a tocar las sombras y si eso no funciona, pues ya lo dejo como estaba y ya está, tío, gente. No puedo hacer otra cosa. Es un fastidio. Pero bueno. Es algo extraño porque se ve todo el juego bien. Pero bueno, vas moviendo la cámara y de repente como que no carga la textura de la sombra en el sitio correcto y hace ese fallo. Es muy raro, ¿no? Pero ya me pasa en algunos juegos, ¿eh? Yo creo que es los últimos drivers de AMD, cuando sacaron la versión de 2020, empezaron a sacar drivers a partir de ahí. Ha ido cada vez... No está bien, tío. No está bien. Y da problemas, tío. A lo mejor instalo los antiguos
Pero es que es ir para atrás. Porque a lo mejor el rendimiento es peor. Pero claro, a lo mejor no tienes esos fallos. No, sigue teniendo el mismo fallo. No sé quitar el fallo ese, gente. La primera vez que lo jugué no me pasó. Tengo que reiniciar el juego para las sombras, en serio. Vale, pues nada, venga, vamos. Pues nada, tío. A jugar así. O eso o nada. Es un... Es una putadilla. ¿Te has quedado atascada en el final? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? Estás en Alticia, ¿no? Es que ahí en Alticia... Uf, te pierdes fácil, ¿eh? Mira, aquí puedo usar la cosa esta. Creo que habían huellas o algo de eso. No sé. Oh, me está rayando muchísimo, gente. Es que es la sombra, ¿veis? Son las sombras de la textura. Me raya mucho, tío. It seems that the garden was well maintained. Cogiendo un arma especial que la mazmorra hay que entrar de noche. Pues no tengo ni idea ahora. No me acuerdo yo. Mr. Holmes? Vale. ¿No puedo entrar? No, todavía no. A ver, este. Esto, yo... Espérate. Yo recuerdo que... No sé si ya tuve un problema con esto. No sé si hay que tocar algo. A ver. Es que está en todos lados, tío. Aquí está el strat. A ver, gente, voy a buscarlo un momento aquí. En internet, tío. Quiero que esto lo mire ya. A ver. Un segundo, gente. No, musiquita y todo. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero y estés muy bien. Si estás aquí viendo este video es porque quieres solucionar el molesto error que nos sale cuando queremos abrir el juego Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Al momento de abrir el juego nos sale este error. La tarjeta gráfica de error instalada que no está en esta soportado, máquina esto no no es es mierda. compatible. Bueno amigos, para solucionar Esto no es. Mierda. A ver, esta. A ver. Mierda.
problemas conocidos. Ni puta idea, gente. Yo no encuentro nada. Me da rabia, tío, porque es que jugarlo así es una mierda, gente. Estar ahí con las sombras esas ahí, tío. Cada 2x3. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Vale, a ver, vamos a inspeccionarla primero. Atrás. Ah, vale. A ver esto. Cama feo. Un rosario católico. O sea que es bastante beata, al parecer. Unos guantes de jardinería. Ojo. Herrerillo capuchino. Retrato del personaje completado. Vale. Bien. ¿Sucedió algo inusual aquella noche? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. La noche del asesinato. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. ¿Cuándo se encontró el cadáver? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Vale. Puedo seguir investigando otra vez, a ver. Oh, ya está completado. Ah, no, está completado, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Vale, nada. Fállame. ¿Su marido solía recibir visitas? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. ¿Tiene jardinero? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Vale, todo pasará pronto. No se preocupe. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? ¿Cómo sabe lo de Plymouth? Peregrinaje, jardín y cuidado. ¡No! Mierda. Te ha cagado. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life No with está Peter atento was ahí. never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Vale, se referirá al peregrinaje, ¿no? Vale.
You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you Santiago were de young. Compostela. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Qué crack. Thank you, madam. Vale. ¡Yepa! ¿Cómo se corría en este juego, tío? No, esto no es. A ver, con este. Vale. Mr. Holmes? Mr. Holmes. No puedo pasar. Vale, yo supongo que me dejará ya entrar aquí, ¿no? Venga, Festival de las Sombras. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Vale. Ahora aquí guardará. Exacto. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Interesting. Vale, podemos usar el instinto. Puerta, cerradura. Arañazos. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Veamos qué nos encontramos aquí. What a terrible way to die. Ya ves, tío. Empotrado con un arpón, ¿sabes? Flipas. Joder, con las... No puedo cerrar la puerta, tío. Con las sombras te me están rayando, tío. Que te cagas. A ver, arcón de madera. Contenido del cofre. Unas botas. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Vale. Old navigation instruments. Nothing interesting. Ya está, ¿no? Vale, escritor de arpones. Harpoons for hunting whales. Diarios de a bordo. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. En estas fechas tendremos que investigar. Aparte, creo que se queda la interrogación. ¿Ves? Esto es lo que tenemos. Encontraron uso las botas de Peter Carey. Parece que son del 8. Vale. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Seguimos. Diente de The cachalote. tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Estante. Espacio sospechosamente vacío. Silueta en el polvo. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An O sea, object was que había spotted algo. from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps.
Ah, vale, pero podía haber usado... Espérate. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, Ah, es para salir. a box or a small ¿Por qué me pone esto sin parar, tío? Las pruebas... Ah, vale. Porque lo... Ah, tengo este de aquí. G.Skill. No sé, se queda ahí puesto. A ver, Hammerfest. ¿Quién va por ahí? ¿Quién va por ahí? A ver, gente. Algo ha pasado. Muy buenas, Borja. Ah, mira, Borja nos sigue ahora. ¿Pero esto qué es? Es que no me estaba siguiendo todavía, Borja. Maldito. Bienvenido. Pues... una aventura de Sherlock Holmes. Ahí en la descripción tenéis... En la descripción del vídeo tenéis la lista de reproducción de la serie completa que está subida en el canal, ¿vale? Que la subimos a modo de serie diaria. Veamos qué hay por aquí. Someone drank from this glass recently. Vale. La petaca. The initials Peter Carey, ¿no? PC PC. have been crudely burned. A sailor's work. A ver, ¿cómo le doy la vuelta ahora a esto? Hola. Así. Qué difícil. A ver, abrimos. Tabaco. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Vale, habrá que formar aquí. Ahí. No, no. Pipa mover. Ah, ¿la puedo mover? ¿Dónde? ¿Cómo que mover? No entiendo esto. Ah, vale, sí, la puedo mover. Ah, vale. Vale. Hoja de tabaco. Qué rayada, ¿no? Ah, que me acabas de seguir en Twitch. Vale. Pensaba que era en YouTube, tío. Es que como lo tendré ahí también sincronizado, yo qué sé. Vale, a ver, tío, ¿puedo mover la pipa? Esto. Qué rayada esto, ¿no? Este puzzle es una mierda, ¿eh? Esto lo voy a pasar, ¿eh? Se puede pasar el puzzle, o sea que... Hostia, está chungo que te cagan, ¿no? Ah, puedo mover yo así, espérate.
No me entero yo con esto. No me entero, Yo. Ni idea, tío. La verdad. Es que no veo el dibujo, tío. Te lo juro que no veo el dibujo, Esos rayajos que hay aquí en medio, tío. Yo creo que tiene que ser de este lado, ¿no? Es que aquí se queda ahí. No puedo moverlo más. Ojo, ojo. Ojo, que me corono. No. ¡Ay! Eso no va ahí, tío. Espérate. Ay. Vale. Y la hoja más para acá. ¡Ay! Lo tengo, Ojito que lo tenemos. Sí, pero es un poco coñazo, No, a ver, vamos a ver. Coño, no se puede fundir ya y salir. Está hecho ya. Pues es que no. Vale, este es para arriba y para abajo. Vale. Entonces vamos a moverlo para acá. Ahí. Se ha unido. Qué difícil, tío. Es que las velas eran un... Madre mía. Me está apretando el reloj, tío. Rum. Con la botella de ron. La vida pirata es la vida mejor. Sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron. Vale, vamos a ver al señor Carey. Jope. Harpón. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Vale. Ropa. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. El pecho atravesado. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Charco de sangre. A ver, un arma. This wooden handle is plain and solid. Vale, lleva ahí el logotipo del ancla. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. O sea, es el que usó para defenderse. Vale, un cuaderno. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. Sangre. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Vale. These abbreviations mean something, but what? Vale, parecen... no sé.
¿Número de cuenta? Tenemos una deducción. Vale. Encuentra un par de pistas relacionadas y formarán una deducción. Se marcan en rojo las combinaciones irrealizables. Vale. Vamos a ver. Intentos de allanamiento con clavado a la pared, por ejemplo. No. Pues no. Con el cuaderno. Tarea: preparar una emboscada. Hemos preparado una emboscada esta noche para ver si se repite el intento de allanamiento. Vale. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Organizar una emboscada. Sí. Vale, creo que está todo explorado. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Vale, ¿y qué hacemos entonces nosotros ahora? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Ah, vale, pero tengo que hacer ahora ya. Pues no has dicho esta noche. Aquí. This looks like the perfect hiding place. Vale. Perfect. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. ¿Veis el fallo gráfico? Es cuando es de día, tío. Es un problema con el teselado. Yo he tenido un problema con el teselado en el Final Fantasy XV. Lo quitaba y se quitaba eso. Y era cuando es de día, o sea, es cuando con las sombras que proyectan el sol. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? Las iniciales del cuaderno. But yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front ¿Soy of yo the judge. o se parece a De Gref, What? tío? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes.
You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Bien, vamos avanzando un poco. Vale. Bueno, a ver, aquí también tiene defectos gráficos de esos. Es un problema con las texturas y las sombras, tío. No sé, es algo raro. Tiene que ser algo de los drivers que están cascados. ¿Veis? Aquí me quedo quieto, no pasa nada. Aquí sí, ¿veis? Depende. Es la orientación de la iluminación, tío. Ese casi Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Vale. Staff room. Evidence. Aquí. Pruebas. Pertenencias de Nelligan. These are the suspect's belongings. Vale, el cuaderno de Found on antes. Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? La navaja de bolsillo. Pocket knife. It was used to La force que usó the para door forzar of la Peter cerradura. Carey's cabin. Un pañuelo. A handkerchief with the initials JHN. Y un anillo. De Redawson para mi amigo y pareja 1883. And partner, Socio. 1883. To my friend, Vale, tengo que hacerlo todo. A ver, espérate. from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Interesting. Vale, esto está completado. Este es el despacho del Strat. Esto es la morgue. Que no sé si bajar aquí primero. A lo mejor podemos ver el cadáver más a fondo, ¿no? O no lo tienen aquí todavía. Ah, no, no está. Pensaba que estaba aquí. No. Este no es. ¿Este quién es? Mr. Holmes? Aquí está, chaval. Veamos. Primero vamos a... Es de Gref, tío, se parece. Vamos a inspeccionarlo, gente. Corra Raid. Vale, un parche. Tejido caro. O sea que... La chaqueta era de pasta. O es un regalo, o sus padres tienen pasta. Pero que lleve el parche, que no tenga dinero para otra. Mangas cortas. Ah, claro, no es suya. Mangas cortas. Aquí tiene en las manos
cosas, no sé. Arañazos y mierdas. Callos. Cicatrices. Faltan 2 cosas. Cuello delgado. Y me falta una cosa. Falta algo, tío. Falta esto de aquí. Lo que pone la frase esa de ahí. ¿Qué me puede faltar, tío? Aquí. ¿Es un botón? ¿Qué era? Botones historiados. ¿Has visto el trailer de Autopsy Simulator? No. Cuaderno. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Cuchillo marinero. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Anillo de oro. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. A ver, perfil de la víctima, cuchillo afilado. El grabado. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. ¿Te queda claro? Propietario del anillo. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Vamos a ver, pesado. Chaqueta de su padre. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Eso ya veremos. A ver, tenemos una deducción, gente. Una pista. Veamos. Aquí luego hay que tomar decisiones, ¿eh? Te vas por un lado, por otro, y luego al final puedes confundirte, ¿sabes? Y hacer las cosas mal. Puedes declararlo culpable y a lo mejor es inocente. Eso es lo que mola de este juego. A ver. Cuaderno de Nelligan con el intento de allanamiento, ¿no? Vale, eso es por un lado. Aquí. Vale. Ahora. Vale, actuación rápida con clavado a la pared, ¿no? Vale. Recuperación del cuaderno. Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría demostrar la culpabilidad de quien lo realizara. Y tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica podría manejar un arpón lo bastante bien como para matar a un hombre atravesándolo por completo. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Vale, prepararse para experimentar con el lanzamiento de arpones.
qué pone ahí todavía que está sin terminar de inspeccionar la escena del crimen, tío? No sé. Vamos a ver qué eres estrido. A ver si aquí queda algo. Clavado a la pared. Vale, pues esto no se puede ya. Mira, aquí estaba el perro, tío. Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Típico nombre de perro, Toby. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? Uy, me va a entrar un ataque de epilepsia con la We do need to polvo de las clarify what sombras. happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Vale. Antes de eso, vamos a echar un vistazo a los archivos. Buscar Dawson 1883. Vale. Vale. Arquitectos. Espérate, economía, ciencias económicas, tecnología, historia, medicina, botánica, tabaco. ¿Por lo del tabaco? That is not the one I need. No. Arquitectos. That is not the Tampoco. one I need. Vale, a ver qué tema es. That is not the one I need. A ver, no sé dónde buscarlo, tío. Barcaza de transporte. That is not the one I need. Este me suena de algo. De alguna misión de estas, tío, de algún caso. No sé qué buscar, tío. Nada, voy a hacer That is not the. arte antiguo. That is. No. Así 1 a 1, gente. Pero no sé lo que es. That is not the. That is. That is. O me falta algo. That No. is not the one. That is. That. 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 That is. That. 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 A lo mejor es otro libro. That is not the. That is not. That is not the one I need. Lo he pasado. That is. That. 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 Le da todo. No. Que si sale. ¿Cómo que si salgo qué? Pero vamos a ver, no quiero salir de aquí. Ah, vale, tío. Me cago
cago en la leche. ¿Ves? Me estoy rayando, tío. Estos son enciclopedias, tío. Vale, periódicos. Investigaciones. Marcas y emblemas. A ver, ¿suministro de jardinería en Londres? No. Vale. A ver los periódicos. Busquemos en 1883. Mira, ley de la quiebra. No. Dawson. Y Nelligan. Ahí está. Quiebra el fondo de inversiones de Dawson y Nelligan. Nelligan desaparecido. El fondo de inversiones Dawson y Nelligan, un organismo bancario regional de Cornualles, se ha declarado en quiebra como resultado de grandes pérdidas en su cartera de préstamos y por consiguiente se ha acordado liquidación. Es el 23º banco de Inglaterra y su quiebra es la segunda más importante de las que han quedado registradas. La liquidación de la compañía es simple y llanamente una catástrofe para muchas de las familias de Cornualles. Joshua Nelligan, uno de los banqueros, ha desaparecido misteriosamente. Se le vio por última vez a bordo de su barco, haciendo los preparativos para un viaje a Noruega. Lo buscan tanto la policía como sus acreedores. Here it is. Now I begin to understand that young man's story. ¿Qué he hecho? A map of London. A map. Vale. I need to take a Vale, harpoon vamos a... with me. tengo que ir a ver el arpón primero. Vamos a ir a clavarle un arpón a un cerdito. Should do it. Now I am ready for the experiment. Digo yo que se lo podrían llevar ya, ¿no? Para analizarlo, tío, en el forense, ¿no? Para hacerle la autopsia. Vale. Vamos a ver. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Vale, vamos a probar. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Mantener el aliento y apuntar. Vale. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Vale. Vale, ¿tengo que acertar al final o qué? No acierto la diana ni queriendo, tío, macho. Uy. ¿Pero tengo que acertar y todo? ¿En serio? Coño, si es que me quedo a nada. Esa tiene que valer. Voy a dar un poco más para arriba. Ahí está.
This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Bien. ¿Qué tengo por aquí? Fuerza requerida con clavado a la pared. Vale. Bien, y aquí es donde tienes que empezar a decidir, ¿vale? Por un lado o por otro. Proeza de fuerza. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. Y lanzamiento afortunado. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar en la pared a Peter Carrick con un arpón. Pero es remota. Vamos a elegir esta. Vale, y ya la neuronita esta, ¿veis? Va formando algo. Y esto no, ¿no? No. Vale. Porque si eliges este, ¿veis? Se va la neurona para allá. Yes. ¿Dónde me voy? Espérate, no sé dónde tengo que ir. Habrá que interrogar otra vez a este, a John. Ok. Vale, a ver. Las botas. Encontrar un uso. A ver si puedo hacer algo aquí, porque aquí tenemos laboratorio y todas esas mierdas. My analysis table. It is useful for my work. Pero por ahora no la puedo usar. Vale, y aquí no sé si hay algo más. No. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Vamos a Scotland Yard, a ver. Vale, Dawson y Nelligan, la información que hemos encontrado. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Bien, nos avanza un poco. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway
There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. No hay nada What más am I que doing hablar. here? I've done nothing wrong. Bien. El diario de a bordo en 1883 quizá arroja algo de luz sobre la relación entre Peter Carey y el padre de Nelligan. El diario de a bordo. ¿Y dónde está? Vale. Me faltan 2 personajes por descubrir en este caso. Hola Gael, ¿qué tal? Muy buenas. Vale, no sé si hablar con este. No, espérate. A ver si está el cuerpo ya aquí o todavía no. No. Locked. Ah, que está cerrada, no puedo entrar. Vale, pues nada. Me voy entonces. Me queda ir aquí o aquí, tío. Vamos a ver. No sé si podré mirar algo más en el fichero. En nuestro archivo. Vale, no tengo nada más. Investigaciones. Cartas. This is where I keep my post. No, aquí My no me deja hacer archive. nada más. I can always consult with it if needed. My analysis table. It is useful for my work. No, de momento no puedo hacer nada más aquí. Good gracious, you caught someone. Epa. At least now you have a suspect. Nada, vamos al lugar del crimen. Vamos a investigar esta parte. A lo mejor podemos entrar al cobertizo, ¿no? O hablar con la señora otra vez. Puede ser. A lo mejor tengo que convencerla a ella o algo. Vamos a ver. Vale, si vamos a preguntar por lo del tabaco y los documentos, vale. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Vale, ¿y los documentos privados de su marido? Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. Esa caja la acabamos It buscando. should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Esa caja la que ha desaparecido. A ver. Peter Carey no fumaba con caja de latón desaparecida, ¿no? Con el intento de allanamiento, porque lo robaron. No, espérate, eso no. A ver, ponlo otra vez del principio. Caja con intento de allanamiento. ¿Tampoco? A ver. Si no fumaba, sin jardinero, no, poco. No tengo, no, faltan pistas.
No puedo, tío. Falta algo. Es que esto para qué lo voy a ver. Me tiene que faltar algo, tío. Hammerfest. Dundee. Ese lo ya. ¿Qué tal, tío? Vale, no sé qué hacer ahora, tío, para seguir. Diario... Ah, los diarios de a bordo, tío. 1883. That's the one Es I verdad, need. tenemos que coger el diario de a bordo, tío. This is the crew list of the Sea Unicorn. Vale, Peter Carey, Capitán Charles Allison primero, de a Henry Joy, segundo de a bordo, James Lancaster, timón. Bueno, estos son los nombres. A ver. Log notes for June. Nothing unusual. Bueno, vamos a pasar directamente. Esto es un diario de a bordo. A la fecha. Log notes for July. Log notes for August. These pages have been torn away. Log notes for August. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Vale. Wiggins podría ayudar a localizar la tripulación del Sea Unicorn. Debería estar en el Baker Street. Vale, sí, Wiggins era el chaval este que nos ayudaba. Vamos para allá. Sí. Veamos. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Vale, antes de hacer eso, voy a ver si puedo consultar algo aquí. ¿No? No. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are.
Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Vale, encontrar la tripulación, completado. Tenemos que ir entonces a hablar con este señor. Que nos arreglaba. Vale. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. A ver. Ah, mira, aquí están las botas. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Ah, estas son las de Liam. Vale, vale. La nota. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. La pluma. Nothing unusual about it. Vale. Sí, pero si se puede examinar esto mejor. A ver. ¿Dónde está la nota esa que hemos pillado? Vale. Es que no sé si tengo que hacer algo con la nota esa. Voy a echar un vistazo ahí en el laboratorio. Y si no, pues lo interrogamos ya directamente. Hombre, cuanto más información saquemos antes de interrogar, mejor. Recuperar la carta, ¿eh? Vale. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. ¿Cómo? ¿Puedo repetir? First condition, all 7 reagents should be used. Esa está Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ni idea, tío. Azul. Azul.
No. Así no va. Es como un acertijo. No, something isn't right. Hey, I need to explota. start the reaction from the beginning again. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. ¿Y la pista es eso de ahí abajo o qué? El tercero debe ser el naranja. A ver, verde. Estoy haciendo mal. Vale, ahora el naranja. Ahora el incoloro ese. Azul otra vez. No, lo estoy haciendo mal. Cuidado con lo que mezclas, si no vayas a liarla. La lía parda. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Vale, a ver. Si cuando pongo el azul, el tercero tiene que ser naranja obligado y luego va a un incoloro, debe ser. A ver. Azul. Entonces esto no lo puedo tocar, ¿sí? Vale. Vale, ahora naranja. Después del naranja va un incoloro de esos. Ahora otro azul. Y ya no puede ir el naranja aquí. No, lo he hecho mal, lo he hecho mal. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. A ver, azul. Vale, pero puedo poner los dos azules, ¿no? No, vamos a poner el verde. Aquí, sí, es azul, verde. Creo que ya lo tengo. Azul, verde. Otra vez el azul. Vale. Exactamente. Ahora va un naranja. Ahora un incoloro. Ahora otro naranja porque habíamos dado justo el hueco de 2. Y por último el incoloro.
Tiene que funcionar. Esta es. Es esta. Seguro. Done. Ahí está. Now I can proceed further. Está complicado, ¿eh? Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Tengo que apretar, sí. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Vale, casi ya nos vamos con los deberes hechos. ¿Sabéis? Así ya me voy aquí con los deberes hechos. Claro, la verdad, la primera vez que lo jugué, gente, madre mía. La vi negras, tío. Vamos a ver la carta si está con lo de la caja. No. ¿Dónde está? Ah, aquí. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Vale. Vamos a inspeccionarlo primero. Analizarlo. Aquí lleva una cicatriz. Aquí abajo. Pañuelo con un herrerillo capuchino bordado. Ah, esto está relacionado con el libro que tenía ahí la señora Carey. Pañuelo con un herrerillo. Espérate. Ah, resto de planta, vale. Resto de planta, o sea que este estaba trabajando en el jardín. Claro. No recuerdo bien, pero creo que este estaba liado. Gente. Manos de jardinero. Creo que estaba liado. ¿Qué escondía? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Vale. La carta. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Vale, ahora nos tenemos que ir otra vez
a la casa de los Cari. Vamos a ver, aquí. Vamos para allá. Veamos. Liam Harley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Sí, claro. Me aparta la mirada, ¿eh? Vale, tengo que encontrar alguna prueba o algo. Ahora. Locked. Necesito abrir esto. Who could do such a thing? Vale, ¿y cómo abro yo esto ahora? Locked. A lo mejor la tengo que analizar otra vez. Espérate. No sé. Hay algo que falla aquí. Who could do such a thing? Bueno, es que no puedo hablar. Who could do such a thing? My poor husband. Falta todavía alguien más. Ostras. Pues ahora mismo estoy un poco perdido. Espérate. Falta algo, tío. No puedo pasar por aquí. Pues con la señora no puedo hablar más, tío. No sé si tengo que volver aquí para algo. A lo mejor tengo que deducir algo primero. Es posible. Espérate, no lo he mirado. No lo he mirado. No sé. A ver. Lo mira ya todo, ¿no? A ver, lo de sin jardinero. Si es que está todo mirado, gente. La carta. My analysis table. It is useful for my work. No sé si tengo que investigar por mi cuenta algo más aquí. My archive. I can always consult with it if needed. Claro, ahora no My necesita. archive. I can always consult with it if needed. Nah, aquí no tengo que hacer nada, gente. No sé. ¿Tenemos que pedir una orden o algo al extract? Para que me deje investigar el cobertizo.
How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Tipo de nariz, tío. Vale, falta algo, tío. I'm not saying another word. What am I doing here? Ostras, tío. Ya me he atascado. Vamos a ver, ¿qué nos falta, tío? Aquí no está el cuerpo, así que no, es un... ¿para qué voy a bajar? These are the suspect's belongings. Está todo registrado. Ah, comparar con el bono. I wonder if these are connected. Vale, claro, porque había dicho, estas iniciales me suenan de algo, claro. Era la CPR, ¿no? Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Vale, tío. No me acordaba de esto, tío. Caja de latón desaparecida. Bonos desaparecidos. Vale. Bonos robados. Los valores bonos de valores estaban guardados en la caja de latón robada. ¿Veis? Aquí hay una conexión. Móvil de Nelligan. John Nelligan pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizá ese sea su motivo para asesinar a Peter Carey. Claro, esto si lo cambio a lanzamiento afortunado, ya tienes un culpable, ¿vale? Nelligan es culpable. Esto no tiene por qué ser así, ¿vale, gente? Esto lo puedes hacer así y decirle al Strat que lo juzgue, ¿vale? Y declararlo culpable. Y tú luego cuando terminas el capítulo lo puedes terminar así y luego puedes ver si efectivamente has acusado a alguien culpable o inocente. Vale, esto lo vamos a quitar porque prueba de fuerza. Vale, a ver, bonos con la carta. No. Con el intento de allanamiento. Los bonos con el intento de allanamiento. Vale, esto puede cambiar. Recuperación del cuaderno. Búsqueda de los bonos. Nelligan estaba buscando los bonos de su padre en el interior de la cabaña de Peter Carey. Eso explica su presencia en la escena del crimen. Vale, Nelligan es inocente. John Nelligan es víctima de las circunstancias. No coincide ni con el perfil físico ni con el perfil psicológico del asesino. Vale. Bueno, no sé cómo terminar esto. No sé si puedo interrogar a alguien más ahora. I'm not saying another word. Please escort this suspect for interrogation. Vale, pero yo creo que podía hablar otra vez con la mujer. Claro, podía entrar al cobertizo, ese lo recuerdo perfectamente. Allanamiento. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Vale. Bono de valores. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them. Estaría guay que At last estuviese I traducido, discovered that the original completo. seller had No lo been haría. Captain Peter Carey.
Oh, pero así con ese acento inglés mola. But I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. I'm not saying another word. Vale, pero no se ha actualizado nada. O sea, simplemente es lo que tenemos. Que Nelligan es inocente. O es lo que creemos. ¿Vale? How was the investigation go? Falta lo de las botas, tío. Sigue faltando algo, tío. Falta algo más, tío. Yo estoy con la manía de que tengo que hablar con la señora. Pero creo que tengo que hacer algo antes, tío. Y no sé el qué. Who could do such a thing? No puedo, tío. Husband. Locked. Aquí ni nada más, tío, de momento. Hay que hablar con la señora cuando sepamos algo más. Pero ¿qué es lo que me falta, tío? Me falta algo, tío. A ver si por aquí había alguna prueba más. Que no hemos visto algo, tío. No me acuerdo ya, tío. Aquí ni nada más, tío. Estaba eso, lo de la caja, y ya está, tío. Ya no sé dónde ir. No sé. Vamos a ir a lo de las pruebas otra vez y eso. A ver si veo algo más. O espérate, ya que hemos recabado más información. These are the suspect's belongings. A pen. Aquí ni nada más. These are the suspect's belongings. Falta algo, tío, no sé qué es. Falta algo para seguir, tío. My archive. I can always consult with it, if needed. My analysis table. It is useful for my work. A news? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ay, Dios. A map of London and the surrounding area. It could be useful. A map of London and the surrounding area. It could be useful. ¿Me tenía que cambiar de ropa para irme a otro sitio? No lo sé, tío. Hostia. ¿Tendría que poner de marinero o algo de eso? Marinero. A ver. Ah, está bloqueado. No sé, tío.
Estoy atascado, ¿eh? Es que no tengo más destinos. Me queda lo de las botas. Vale, esto ya lo sabíamos. Es que esto está relacionado con la mujer, tío. Que es que lo sé porque ya lo he hecho. Pero es que no sé cómo hacer para entrarle a la mujer ahora o a él para que podamos abrir el cobertizo, gente. Donde están todas las herramientas de jardinería. Es que no sé qué usar ahora, tío. Me falta alguien todavía, tío. Vale, el Ángeles se cierra en banda. ¿Qué es lo que intenta ocultar? Pero es que no puedo interrogarlo más. Investigar el asesinato, que es lo principal. Inspeccionar la escena del crimen de Woodman, que es lo que estoy haciendo. Me falta algo, tío. A lo mejor tiene que ver algo con las deducciones o alguna movida, tío. Conclusiones. Nelligan es culpable. John Hapley Nelligan asesinó a Peter Carey. Queda probado por su deshonestidad y por el hecho de... No. Vale, pero podría ser este también. Pero así se contradice con el otro. Es que no tengo más pruebas, tío. ¿Veis? No puedo coordinar de las que tengo aquí. No puedo coordinar más, tío. Entonces me falta algo más, tío. Si no quiero acusar a Nelligan, me falta algo más, tío. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. ¿No se habrá bugueado esto, tío? Me falta una prueba de algo, tío. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. This is where I keep my archive. Vale, me falta algo, gente. Y no sé qué es, tío. Brave Toby. The best nose in the British Empire. My analysis. Aquí no pinto nada más, tío. Lo que falta está o en Scotland Yard o aquí, tío.
Tiene que haber alguna pista que me haya dejado por algún lado, tío. No sé dónde. Es que no sé dónde, tío. La mujer esta se niega a hablar más, tío. Se cerra en banda, tío. Tengo que encontrar algo más por aquí, tío. No puede ser. Who could do such a thing? Es que no puedo hablar nada más, tío. Es que está relacionado esto, ese libro, con lo que nos ha contado el otro. Yo creo que eso está bugueado, tío. No puede ser. Es imposible. Locked. Me falta algo, tío. No sé qué es. Tiene que haber algo más, tío. Hay algo que me falta, tío. Mira, aquí esto, tío. Sabía yo que me faltaba algo, tío. Digo, yo estaba convencido de algo de las huellas, pero no las veía, tío. Claro. Ahora vamos a examinar las huellas, tío. Ya decía yo, tío. Hola, Carles, ¿qué tal? Muy buenas. Tío, me faltaba algo, tío. Ahora podemos comparar las dos botas. Las de Carey, vamos a comparar las de Harley, ¿no? Al pelo. These boots match the footprints exactly. No. These boots don't match the footprints. Pero el asesino no es el mayordomo. Qué grande. These footprints. Bueno, ahora tenemos la prueba que nos faltaba. Vale. Huellas de Harley. Con sin jardinero. Aquí. Las botas de Leon Harley coinciden con las huellas halladas en Botsman Lake, lo que prueba su presencia allí. Sin embargo, Judith Carey se niega. Vale, ahora hay que hablar con él. Ahora sí. Y lo de que no fuma, bueno, esto no se puede. Vale. Ahora sí, señorita. Ya está, yo digo, tengo lo de las botas, pero no sé cómo hacerlo, tío. Claro, tenía que buscar huellas ahí, tío. Who could do such a thing? My poor husband. Locked. Ahora tengo que hablar con este en Scotland ya primero. Vaya jaleo.
Please escort this suspect for interrogation. Pa' adentro, campeón. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Las botas de Peter Carey no coinciden. Las botas de Harley coinciden. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Es duro, ¿eh? Presencia en Woodman's Lee. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Vale. Harley es jardinero. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... Vale. I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Por fin, gente, por fin. Ahora sí, tío. Acceso a los útiles de jardinería. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Vale, investiguemos esto. Let's see what could be hidden here. Veamos. Aquí sobre cortizo, tablas de madera, tablón suelto. Ajá, cajita de madera. Let us see what is in this box. Ostras, no me jodas. Un puzzle de estos, tío. No. Vamos a ver. Vale. Joder. No coincide bien ahí, ¿no? Ah, mira. Ahí está. Manejo de cartas. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting.
Mi querido Liam, has sido muy bueno conmigo desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos, pero creo que son pecaminosos y que nada bueno puede salir de ellos. Temo por lo que pueda suceder. Temo enfrentarme a Dios. Agradezco tu preocupación, pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios. Es su divina voluntad que mi marido sea una cruz que yo debo soportar. Convierte mi vida en un infierno, pero los cardenales se desvanecen. No debes temer por mí. O sea que encima le pegaba, ¿no? ¿O no? ¿Ha querido decir eso o no? No sé. Usted y Liam Harley. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? A ver, señorita. La carta de amor. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Vale. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Ah, vale. Ya decía yo, digo, a mí me suena que yo tenía que ir a hablar con un marinero, a un bar o algo así. Claro. Confesión de Judy con la carta de Liam Harley. Ahí está. Vale, cortejo sin importancia, presencia sin explicación. Harley es inocente. La presencia de Harley en Woodmalin en la noche del crimen se explica con su afecto hacia Judy Carey y por el hecho de que trabajaba ahí como jardinero. Ay, espérate, que no he terminado. La confesión de Judy. Y con la carta de Judy, ¿no? Va, pero aquí es donde tenemos que poner una cosa u otra. Vale, vamos a intentar acusarlo. Celos desesperado. Vale, podemos poner este. La relación de Liam Harley con Judy Carey le proporciona un motivo para matar a Peter Carey. Vale. No, Scotland Yard no. Me he confundido. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Vale, a ver. Murió hace una semana. Por las iniciales será este, arponero y tal, Patrick Cairns. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. En vez de Peter Carey, que tiene las mismas iniciales. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir.
Vale. Estoy buscando algo. ¿Dónde estaba lo de las iniciales, tío? Era la pitillera esa. Esto. Pero el tabaco, claro, no fumaba. Esto tiene que ser de este, del arponero. Este, ¿veis? Que la petaca pertenezca a Patrick Kearns indicará su presencia en la escena del crimen, pero aún hay que demostrarlo. Vale. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Vale. Ahora es cuando se tiene que disfrazar de marinero, gente. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Me voy a poner algo también, a ver. Ya que estamos. Con la boina, ¿no? Hombre, ahora de marinero le pega esta, ¿no? Ala. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Ese Guille, ¿qué tal? Vale, vamos al pub. Ojo que esa canción me la licenciaron, ¿eh? Me dieron un copy. Me lo acabo de acordarme, tío. Este es Patrick. Se ve que es una melodía de algo que está licenciado, tío. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Vale, aquí recuerdo que era súper difícil lo del pulso este, tío. Energía. Presta atención a los gestos de Peter Cairns para entender sus movimientos. Empujar, contener, mantenerse en reposo. Y planear tu estrategia. Ten cuidado con tu aguante. Joder. Joder. Madre mía, qué cosa más difícil. Métele ahí. Dale, dale, dale. Aguanta, aguanta.
Joder, macho. Dale, dale, dale. No me jodas. Vamos. Qué difícil que es esto, tío. Cago en la mar que lo parió. Dale, tío. Cuando ponga cara a cagar es cuando tienes que apretar. Vale. Ahora. Vamos, tío, no te queda nada. Si es que, tío, no puede ser. Me voy a pasar, voy a estar aquí todo el día, tío. Hombre, dale. Uf. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. ¿Otro? Vamos a analizarlo. Pendiente de oro. Ropa barata. Manos fuertes. Uñas amarillentas, será de fumar, seguramente. Y un tatuaje de marinero. Me rindo, tío. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. ¿En serio? ¿Tengo que echarme otro por huevos? I'm ready to try. Fine. Ah, otra vez. Vale.
Aguanto, aguanto, aguanto. Ahora. No, aguanta, 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 aguanta. Eso es. Ataca, ataca, ataca. No, no era ahí. Aguanto ahí. Y ahora... No, no, aguanta. Ataca. Ataca. Aguanta ahí. Aguántale, 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 aguántale. Vale. Es que va un poquito con la vibración del mando también. Ahora sí. Está bien, está bien currado, lo del pulso, tío. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Vale, vamos a ponerle un poquito de piripi para interrogarlo bien. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Vale, desempleado. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Arponero. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Peter el Negro. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. ¿Otro trago? Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. ¿Quién era? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Tú lo sabes, ¿verdad? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. A ver, deslizar la petaca, ir al retrete. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. A ver. Deslizar la petaca. Here it is. Vale. Tabaco.
Have you got any tobacco? We've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Permanecer en contacto. Well, I have ¿Cómo se to la ha go hecho? now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Vale. Veamos cómo queda la cosa. La petaca con Patrick. Vale. Vale. Confirmó que la petaca le pertenece. Es lo que significa que estuvo en la escena del crimen, pero no necesariamente demuestra que él sea el asesino. Kearns confirmó que la petaca le pertenece, lo que significa que estuvo en la escena del crimen y demuestra su culpabilidad. A ver. Por aquí no enlaza bien. Y si ponemos así, tampoco enlaza de esta manera. Ahora es cuando esto se complica. Vale, tenemos todas las pistas, ¿eh? Setori, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias. Vale, o sea que si tenemos que acusar, tenemos que hacerlo ya. ¿A quién acusamos, gente? ¿Quién creéis vosotros que es? ¿Nelligan, Harley o Ken? O este. O el... ¿Cómo se llama este? Kearns. Es que le tenía celos. Y encima sabía que había sido... que había matado a alguien. O sea, Peter el Negro. Pero claro, Harley, por celos, puede ser que la matase, tío. No sé qué hacer. Sí, pero también para clavarle un arpón, este es arponero, gente. Si es que más blanco botella. Yo no me acuerdo, ¿eh? No recuerdo bien, la verdad. Vamos a probar este. Pero hay que hacer algo más aquí. Proeza de fuerza. Vale. Vale. A ver los bonos. Vale. No, este está bien así. A ver. No, se ha confirmado. Vale. Ponemos de esta manera. Y aquí, con que Harley es inocente. Ahí está. Kearns es culpable. Vale. Ahora. ¿Lo condenamos o lo absolvemos? Patrick Kearns es un asesino a sangre fría. Ha sido hallado culpable del asesinato de Peter Carey y debe ser castigado. Patrick Kearns mató a Peter Carey,
pero no fue un asesinato premeditado. Fue en defensa propia contra un marinero borracho, armado e irracional. Claro, ¿cuál es el móvil exactamente? Tú has llegado tarde, ¿no, Carles? Claro, ¿por qué lo mató? Sí, sabemos que no se llevaban bien, porque él era el segundo a bordo, ¿no? Y Peter era su capitán. Nah, vamos a condenarlo directamente. Ya tomas por saco. Yo opto por este, gente. Vale. Sí, porque conclusiones. Nelligan es culpable. John Hoplin Nelligan asesinó a Peter Carey. Queda aprobado por su deshonestidad y por el hecho de... mira, lo puedo poner directamente ahora, ¿no? ¿Y quién es culpable? ¿Y lo de Harley no me deja o qué, tío? Es que lo de Harley se puede poner también, pero... Claro, tío, es que hay uno que tiene el móvil y otro la fuerza para clavar el arpón. Es que no sé si puede ser que esté compinchado con algo o con alguno, tío, o algo, no sé, tío. Está claro que Harley es independiente porque es el que estaba liado con la mujer, ¿vale? No tiene nada que ver. Nelligan a lo mejor tiene algo que ver con Kearns, tío. Por lo de los bonos, ¿sabes? Por lo de los bonos robados y tal. Vamos a dejarlo así. Ya está. Condenado, gente. Toma por saco. Mañana más. Vamos a ver qué pasa. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Menudo trompazo, tío. Ostras. A la lona. Lestrade, are you all right? Are you able to stand? Oh, my jaw. Gore. He took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, he would have seen what I'm capable of. Oh. Menudo tortazo la media. Yes, he was lucky. But you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. Vale, a ver.
El fin de Peter el Negro. Peter Carey fue asesinado por Patrick Cairns, un arponero profesional, el único capaz de realizar un lanzamiento tan preciso. Su petaca fue hallada en la cabaña de Peter Carey. Es un asesino a sangre fría. Has decidido llevarlo ante la justicia. Pistas halladas 16. Conclusión: Cairns es culpable. Elección moral: condenar a Cairns. Elegir un final distinto. Aceptar la decisión. ¿Vale? Y si mantengo el botón back, ¿vale? Podemos comprobar la conclusión. Posible destripe. Pero como ya me lo he pasado, es culpable. ¿Veis? O sea que hemos hecho bien. Estás a punto de terminar el caso. Se perderán las partidas guardadas. Pulsa no si quieres hacer otra elección moral. Pulsa sí si estás de acuerdo con la elección que has hecho y estás listo para pasar a otro caso. Sí. 80%. Y gente que hizo la misma elección moral, 40%. O sea, hubo un 60% que no que lo dejó libre, ¿no? Aunque el otro fuese un asesino, gente, no tiene derecho a matar a nadie, nada. Pero bueno, esto lo voy a seguir al menú principal y mañana le damos detalle, gente, del caso este del tren. Este está guay, el caso del tren, gente. El misterio ferroviario. Pues nada, gente, hasta aquí el directo de hoy, ya súper tarde, son las 12. Y mañana seguramente sigamos. Ya sabéis que tenemos más cosas. Tenemos por ahí el Prey sin acabar. Tengo el de Hitman también, Hitman 2, tengo que acabarlo. Y algunas cosillas más que tengo por ahí pendientes. Pero bueno, es que al final, tío, quiero jugar lo que me apetece ahora, tío, en esta cuarentena. El mental querido es qué grande. Y me apetecía jugar más porque, por lo que he dicho aquí al principio, porque es un juego de toma de decisiones y tal, y viene bien pues hacerlo con gente, ¿no? Ahí en el directo. Y así pues me podéis echar una mano, ayudarme, decir vuestras deducciones, etcétera, etcétera. Aunque no habéis estado muy participativo, la verdad, pero bueno, al final sí, al final habéis estado un poco ahí participando. Está muy chulo, está muy chulo. A mí me encanta este juego. El que le sigue, que es el último que sacaron, que es el de Devil's Daughter, también está bueno, que también si queréis pues lo podemos jugar en directo también. Tenéis ahí en la descripción del vídeo abajo, tenéis el enlace a la lista de reproducción del juego completo cuando yo lo subí al canal, que lo subí a modo de vídeo diario, diferido, pues si queréis echar un vistazo. Y el otro también lo tengo, ¿vale? Tengo 3 o 4 juegos de Sherlock Holmes subidos al canal. Pues si queréis buscar el canal, os metéis en lista de reproducción y buscáis ahí Sherlock Holmes. Que está el de Devil's Daughter, el último que subí, que es más antiguo, que era el de Jack el Destripador. No me acuerdo, creo que tengo subido 4, no sé, 3 o 4. Pues nada, gente, me despido ya. Like y favorito si os ha gustado, suscribiros, compartir. Si no queréis enorme. Hasta la próxima, saludos. Chao, chao. Buenas noches.